Saludos mis queridos estudiantes, estamos una vez más por acá en la clase de hoy con la profe Yoleidy, Dios les bendiga. En este momento quiero explicarles brevemente cómo vamos a realizar estas actividades de refuerzo. Estamos trabajando con las fracciones de denominador de potencia de 10, es decir, esas fracciones que como denominador recuerden que es el numerito que va debajo en la fracción, estas fracciones que tienen como denominador el 10, el 100 o el 1000. De esas fracciones es que estamos hablando. Entonces, veíamos cómo convertir esas fracciones a un número decimal y también cómo leerlas. Y en base a saber cómo convertir fracciones cuyo denominador sea 100, habíamos visto ayer cómo podíamos convertir los centímetros en metros, porque habíamos visto que en un metro hay 100 centímetros, es decir, que podíamos expresar eso como una fracción en la que arriba como numerador poníamos un 1 para decir que, ok, vamos a ver acá qué está pasando. Bien, para decir que podíamos, que un metro lo podíamos dividir en 100 partes iguales y así formábamos la fracción una centésima. Perfecto, vamos entonces a trabajar hoy con esto que vimos ayer para reforzarlo. Vamos a convertir este tipo de fracciones con denominador 10, 1000 o 100 en números decimales. Y luego aquí debajo, acá, deben medir el largo de la puerta de su casa, el alto de una mesa y una silla, y luego convertir esas medidas que van a anotar acá de centímetro a metro. Entonces vamos a ver el pequeño video que explica, esa pequeña parte que explica cómo hacer esto. Presta mucha atención. Aquí yo les explicaba que un centímetro cabe 100 veces en un metro, es decir, que un metro es igual a 100 centímetros. Si lo quisiéramos decir en fracción, si lo quisiéramos escribir como una fracción, diríamos que un metro puede ser dividido en 100 partes iguales, cada una mide un centímetro. Es decir, un metro se puede dividir en 100 partes iguales, que es un centímetro, que cada una equivale a un centímetro. Fíjense cómo es la expresión gráfica, es decir, cómo dibujamos esa fracción. Tenemos este cuadro completo que equivale a un metro, que puede ser dividido en 100 cuadritos, cada uno de un centímetro. Y tenemos un cuadrito de un centímetro aquí, porque un metro equivale a 100 centímetros. Esa fracción se lee una centésima. Bien, hasta ahí estamos bien. Ahora, profe, ¿qué tiene que ver eso con estos nuevos números que usted está diciendo, los números decimales? Observen qué tienen que ver. Así como nosotros vimos en clases anteriores, que cuando tenemos un número, tenemos una cantidad y queremos determinar el valor de cada número dentro de esa cantidad, tenemos el valor posicional, es decir, el primer número que aparece aquí a la izquierda del punto. Vamos a olvidarnos por un momento de esta parte, vamos a trabajar con lo que sabemos ya de antemano. Los números que aparecen a la izquierda del punto, es decir, desde acá hasta acá, nosotros sabemos que se llaman unidad, decena, centena, unidad de mil, decena de mil, centena de mil, unidad de millón, decena de millón, centena de millón. Ahora bien, cuando hablamos de números decimales, son estos números que tienen un punto acá y que tenemos estos números para este lado, a la derecha del punto. Y estos se llaman décima, centésima, milésima. Es fácil aprendernos esos nombres para saber cómo se lee cada fracción, porque décima nos recuerda a 10, la D de 10, décima. Centésima nos recuerda a la C de 100, centésimas. Y milésimas nos recuerda a la 1000 de 1000.
milésimas. Décima es 10, centésimas 100 y milésimas 1000. Aquí nos falta un 0. Vamos a escribir ese 0 aquí al lado. Ahora sí es 1000. Entonces aquí tenemos tres fracciones cuyo denominador, es decir, el número de abajo, es una potencia de 10, es decir, es 10, 100 o 1000. Esta potencia se lee 15 décimas. Esta, que tiene como denominador el 100, se lee 23 centésimas. Y esta, que tiene como denominador a 1000, se lee 404 milésimas. Allá en tu hogar, tú que estás viendo esto, ¿cómo crees tú que se va a leer esta fracción? Fíjate acá. Exactamente, 29 centésimas. Bien, teniendo eso claro, vamos a ver el truco para convertir fracciones con denominador 10, 100 o 1000 en números decimales. El truquito es el siguiente. Supongamos que yo quiero convertir la fracción 15 décimos en un número decimal. Lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Pues entonces les decía que si yo quiero escribir esta fracción 15 décimos como un número decimal, lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Yo tomo el numerador, que es el número de arriba, el 15, y el primer número de esta cantidad, que es 15, en este caso el 5 es el primer número, yo lo voy a poner en el lugar de la décima. La décima es aquí, así que aquí va el 5. Luego voy a poner un punto. Antes de la décima siempre va un punto. Y luego voy a escribir el número que me queda aquí, en la unidad. Quiere decir que 15 décimos se escribe 1.5 como número decimal. Vamos a hacer lo mismo ahora con esta fracción. 404 milésimas. Vamos a ver cómo la escribimos como un número decimal. Lo primero que hago es tomar mi 404 y luego tomo el primer número del 404 y lo voy a poner en el lugar que me indique el denominador, que es la milésima. Entonces ese 4 yo lo voy a escribir aquí en la milésima y luego voy a escribir el número que le sigue, que es el 0, en la centésima, y luego voy a escribir el número que le sigue, que es el otro 4, en la décima. Si yo llego aquí y se me acaban los números para poner después del punto, lo único que tengo que hacer es poner mi punto y escribir un 0. Quiere decir que 404 milésimas se escribe de la siguiente forma como número decimal: 0.404. Vamos a hacer lo mismo ahora con esta otra fracción, a escribirla como número decimal: 23 centésimas. Ok, entonces ¿qué yo voy a hacer? Tomo mi 23, tomo el primer número del 23, que en este caso es el 3, y lo voy a poner en el lugar de la centésima. Vengo acá y pongo mi 3 en la centésima. Luego escribo el siguiente número, que es el 2, en la décima. Y como ya se me acabaron los números, para escribir pongo el 0, pongo el punto y pongo el 0. Quiere decir que 23 centésimas, escrito como número decimal, se escribe 0.23. Y vamos a hacerlo por último con esta cantidad que está aquí: 392 centésimas. Vamos a escribirlo como número decimal. Eso es sencillo. Yo agarro mi 392 y tomo el primer número de esa cantidad y lo voy a escribir en el lugar, en la posición de las centésimas. Vengo aquí y pongo el 2 acá. Luego escribo el siguiente número, el 9, acá. Ya llegué al punto, así que pongo el punto y sigo escribiendo mis otros números. En este caso el que me queda es el 3. Y vengo y pongo mi 3 aquí. Quiere decir que 392 centésimas, escrito como número decimal, es 3.92. Así nosotros podemos hacer esto, escribir fracciones de denominador 10, 100 o 1000
en números decimales. ¿Por qué la profesora me está explicando esto? Sencillo, porque lo que sigue aquí es lo siguiente. Mira, vamos a hacer esto mismo que estamos viendo aquí, sin ni siquiera fijarnos en el ejemplo. 142 centímetros. Como son centímetros, sabemos que estamos trabajando en base a 100, porque dijimos que un metro tiene 100 centímetros. Entonces, si tú quieres convertir los centímetros a metros, es una fracción con denominador 100, es decir, el número de abajo es 100. Vamos a convertir esos 142 centímetros en metros. De acuerdo a lo que nosotros acabamos de decir, la fracción que saldría ahí sería 142 centésimas. Ahora la convertimos en número decimal. Yo agarro y digo que el primer número de ese 142 es el 2 y lo debo poner en la centésima. Entonces vengo aquí a la centésima y pongo mi 2. Luego pongo el siguiente número, que es el 4, pongo mi 4. Llegué entonces al punto, pongo mi punto y luego pongo el siguiente número, que es el 1. Pongo el 1 aquí. Quiere decir que 142 centímetros equivalen a 1.42 metros. Así es de sencillo. ¿Para qué te va a servir eso? Porque vas a tener que hacer esta tabla de acá abajo. Aquí en esta tabla lo que tienes que hacer es la estatura tuya que tú mediste hoy. Debes copiar aquí la fecha del día en que mediste tu estatura y aquí debes escribirla en centímetros. Supongamos que tú te diste cuenta de que mides 110 centímetros. 110 centímetros. Vamos a ver cómo se convertirían esos 110 centímetros a número decimal en metros. Entonces, tú vas a decir 110 centímetros. 110 centésimas. Vas a agarrar el primer número, que en este caso es un 0, y lo vas a poner en el lugar de las centésimas. 0 aquí. Luego el siguiente número, que es el 1. 1 aquí. Llegué al punto, pongo mi punto. El siguiente número es el otro 1. Quiere decir que 110 centímetros equivalen a 1.10 metros. Míralo aquí, 1.10 metros. Perfecto. Luego de que ya entendimos cómo hacerlo, fíjense qué facilito es. ¿Qué usted va a hacer aquí en la primera? Escribe cómo se leen las siguientes fracciones y conviértelas en números decimales. Ya ustedes saben que las que tienen denominador 10 terminan con el apellido décimas. Por ejemplo, supongamos que yo tengo una fracción con un 5 arriba y un 10 abajo, eso son 5 décimas. Las que tienen denominador 100, centésimas. Y las que tienen denominador 1000, milésimas. Entonces voy a hacer un ejemplo con la de aquí arriba. Sería 45 centésimas. Listo. ¿Y cómo se escribiría esto en número decimal? Vamos a ver. De acuerdo a lo que nosotros decíamos, el 5 tiene que estar en el lugar de las centésimas porque tenemos denominador 100. Luego, el 4 caería en el lugar de las décimas. Luego vendría el punto decimal. Y recuerden que cuando no tenemos un número para poner en el espacio que sigue, agregamos el 0 a la izquierda. Entonces sería 0.4 en el lugar de las décimas y 5 en el lugar de las centésimas. Y ahí lo tenemos, 0.45. Así sería la primera. Este número decimal, aquí se escribiríamos cómo se lee esa fracción y listo. Y acá debajo, eso es sencillo lo que van a hacer. Van a poner la medida acá. Y como ya saben cómo convertir fracciones con denominador 100 a número decimal, lo único que tienen que hacer es convertir esa medida a una fracción con denominador 100 y luego pasarla a decimal con el truquito que les acabo de enseñar. Y colorín colorado, esta actividad de refuerzo ha terminado. Recuerda que si tienes alguna duda debes comunicarte con tu
docente. Ya sabes, esto es para escribirlo en el cuaderno. Dios te bendiga, nos vemos pronto. Bye.